Hola profesor Mesanse, quien esté viendo este video. En esta oportunidad voy a narrar la obra literaria El Príncipe y el Mendigo del escritor Mark Twain, escrita por primera vez en 1881 en Canadá y escrita por segunda vez el año que seguía, 1882, en en Estados Unidos. Bien, esta historia nos narra sobre dos niños de apariencia idéntica o muy similar, en los cuales vienen de una familia pues totalmente diferente. Tom Canting, que viene de una familia muy pobre, al cual cuando él nace, su nacimiento pues no era un motivo de alegrías, sino más bien de tristeza porque eh, la familia pensaba, su mamá y su papá, John Canting, que solamente venía a dar problemas, ¿no? Por el tema económico, porque no hay que darle de comer, etcétera. Y pasaba todo lo contrario con el otro niño, que también era idéntico, ¿no? Que es Eduardo. Eh, ¿Por qué? Porque venía de una familia de la realeza. Su papá era Enrique VIII, rey de Inglaterra, y pues él era Eduardo, el príncipe de Gales. Y bueno, cuando nació en el palacio, pues fue una fiesta, lo celebraron, muy alegres, ¿no? Todo lo contrario a lo que pasó con Tom Candy. Ahora sí, tenemos situado. Cabe recalcar que la vida de Tom fue muy dura, tanto por su situación económica y también por los abusos que tenían por parte de sus padres, ¿no? Sobre todo de su padre John, quien era un abusivo. Nos narran así de que este niño, Tom, pues salía a mendigar ya que no había que darle de comer, salía a mendigar y si no traía pues su parte, por así decirlo, o una cuota establecida, no nos dicen cuánto, eh, pues su padre le pegaba, ¿no? Por no cumplir con traer las limosnas, por así decirlo. Y hablando de limosnas, él está como educado, por así decirlo, por un sacerdote, por un padre, el cual le enseña a leer, a escribir y sobre todo le cuenta muchas historias, ¿no? De palacios, en el cual él empieza por este gusto, ¿no? Por la realeza y es donde él dice que quisiera conocer en persona o ver al menos a un príncipe. Y él, a través de estos deseos, él trata de imitar ¿cómo se dice? La forma de ser de la gente de la realeza, sus modales, sus costumbres. Y esto fue muy notorio o en la población de Oftalcor, donde él era. Se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque lo imitaba muy bien, la verdad. Entonces, se sorprendían. Incluso hubo un tiempo donde él con sus amigos como que organizaban y trataban de simular de que estaban en el palacio, tenían auditorías, todo eso, ¿no? Pero esto nada más hacía que cada vez incrementara su atracción, ¿no? Por esta vida, por este tipo de vida. Y luego al día siguiente, después de que pasa todo esto, el Tom va a pasear por ahí porque para pedir limosnas y todo eso, caminaban pues pueblos y pueblos, ¿no? Hasta llegar a donde estaba el palacio. Y él Tom se acerca al palacio y se acerca a las rejas a ver y alcanza con la vista a Eduardo, al príncipe Eduardo, ¿no? Y él pues lo ve con sus ropas muy lujosas, muy finas, muy limpias, con sus joyas, etcétera, ¿no? Alguien bien, eh, digámosle así, bien vestido, ¿no? Lo cual él le llama la atención y se queda maravillado viendo, ¿no? Y
Y es por ese motivo que se queda ahí pasmado en las rejas, ¿no? De este palacio, a lo cual vienen los guardias y lo jalonean y hasta casi lo golpean. Pero Eduardo, el príncipe Eduardo, no permite esto, ¿no? Y le dice a los guardias que se detengan y lo invita a pasar a Tom como forma de recompensa, por así decirlo, y empiezan a hablar, ¿no? Y se empiezan a contar todas las diferencias que tienen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, él bien vestido, él estaba con harapos. Eduardo le preguntaba cómo hacía Tom para divertirse, ¿no? En su mundo, por así decirlo. Y él le decía que él iba a ver a los monos, a actuar, que agarraba garrotes y se ponía a jugar con otros niños, pues. Y le contaba su dura realidad, ¿no? Aunque para él era normal, para Tom, porque así vivían todos los niños de su barrio, ¿no? Sin embargo, para Eduardo no era así, ya que él vivía estrictamente estudiando, no podía salir a divertirse con otros niños, ¿no? Entonces por esto surge la idea de que cambiar de vida, ¿no? Y empiezan por cambiando de la ropa, ¿no? Para fingir de esta manera de que habían cambiado. Entonces Eduardo se pone los trapos sucios y Tom se pone pues la ropa de palacio. Bien, entonces Eduardo se olvida de que estaba con la ropa de con los harapos, ¿no? Con la ropa sucia y sale al patio y pues los guardias no lo reconocen. Inmediatamente lo quieren botar, ¿no? De ahí. Y él les dice que se detengan, que era el verdadero rey. Y pues los demás no le creen y lo empiezan a sacar, ¿no? Y así empiezan a todas las personas que estaban alrededor a hacer un escándalo y ver que él decía que era el rey, ¿no? Y no era así por su vestimenta, es que no le creían. Entonces lo empiezan a perseguir, diciéndole que era un impostor. Y él, aterrorizado, sale corriendo, pues alejándose del palacio, porque lo que estaban persiguiendo, pues, ¿no? Y así vemos cómo empieza su travesía él en esta nueva vida que tiene. Empieza a mendigar, empieza a tener las dificultades, a vivir en carne y hueso todas las cosas que vivía Tom en su realidad, en esta pobreza que él vivía. Los maltratos de su padre, que por ejemplo su padre lo quería golpear, ya que lo había encontrado en la calle y le decía que no había regresado con la limosna, a lo cual un hombre lo defiende a Eduardo, creyendo que era Tom. Y pues el papá, como ya había dicho, era abusivo, agarra un garrote y le parte la cabeza a este hombre misterioso en toda la esa, ¿no? Y pues lo mata. Y luego, ahora después ahí nada más, se da la noticia de que el hombre que habían roto la cabeza era al sacerdote, al padre. Entonces, por este delito empiezan a ser perseguidos, ¿no? John Canty y su supuesto hijo Tom, que era Eduardo. Y vemos cómo para poder alejarse, ¿no? El papá lo lleva a una pandilla, pero finalmente Eduardo sale huyendo, ¿no? Y llega a conocer a un hombre, el cual lo protege. Lo protege porque le llama la atención, ¿no? Él pensaba que era un niño, Eduardo era un niño loco, que había perdido la cordura porque decía que era el rey, ¿no? Y como andaba vestido, pues nadie le iba a creer. Y él se llenaba de ternura y por eso lo protegía, ¿no? Y así vemos cómo va pasando su aventura de Tom hasta llegar a una montaña donde encuentra un ermitaño que decía que era un arcángel.
y que qué bien que un príncipe se haya despojado de de todas las riquezas para vivir en la humildad, ¿no? Que él no era un ermitaño, sino era un arcángel, pero él quería ser papa, decía. Pero que el rey, su padre, Enrique VIII, no se lo había permitido, que le había quitado sus papeles, todo, pues lo había hecho, no lo había dejado ser, como se dice. Entonces, en el transcurso que va comiendo y cenando ¿cómo se dice? Con este ermitaño, se va enterando el ermitaño de que él era el hijo del rey, quien pues lo había perjudicado. Entonces lo que agarra este ermitaño es amarrarlo a Eduardo y afilar un cuchillo con una piedra de afilar para poder matarlo, ¿no? Aunque vemos que este proceso termina siendo saboteado porque el hombre que lo protegía a Eduardo llega, pero él lo tapa con una manta, con una piel de cordero, creo que decía. Entonces esta piel de cordero, al ser gruesa, no permitía de que se escucharan los gritos de Eduardo. Y finalmente el hombre le pregunta, se fue. Pero luego ya cuando supuestamente se acercaba el hombre a matarlo, se escuchan nuevamente golpes y pues le quitan la frazada a Eduardo y eran pues la pandilla que lo había encontrado. Y es así como otra vez vuelve a estar ahí Eduardo, ¿no? Por otro lado, Tom, quien se había quedado en el palacio y lo trataban como rey, él en un principio se asusta por tanto poder que tenía o que el respeto que le daban, pero la gente se iba dando cuenta, ¿no? Sus empleados se iban dando cuenta que estaba actuando extraño. ¿Por qué? Porque como siempre le dan a la hora de comer el almuerzo, digámoslo así, le ponen como una bandeja con agua para que se lavara las manos, pero como él no está acostumbrado a esto, no tiene esa costumbre, él en vez de lavarse las manos ahí, es decir, todos se lavan las manos, agarra y se bebe esa agua, ¿no? A lo cual todos sus sirvientes se quedan asombrados, ¿no? Y empiezan los rumores de que este príncipe había perdido la cabeza, estaba loco también. Pero se mantenía en estos chismes, por así decirlo, en secreto. Y como empezaban a correr estos rumores, su padre, Enrique VIII, lo manda a llamar, ¿no? A quien creía que era su hijo. Entonces Tom va y, bueno, vuelve a decir que no era el rey y todo eso, ¿no? Entonces el papá decía que había perdido la cabeza a su hijo, pero que empezaba a sospechar, ¿no? De que su forma de decirlo parecía que en verdad decía la verdad. Entonces él empieza a hacer preguntas en latín, a lo cual Tom le responde, pero con mucha dificultad porque él no manejaba ese idioma. Entonces a lo cual el padre empieza a hacerle preguntas ahora en francés, y él se da cuenta de que Tom no puede responder estas preguntas porque él no sabe ese idioma, ya que estos privilegios lo tienen solamente lo del palacio, poder manejar varios idiomas porque tenían una buena educación. Y es donde él empieza a dudar, ¿no? Pero igual les dice a los sirvientes que estaba prohibido difundir este rumor en los demás, ¿no? Al pueblo. ¿Por qué? Porque Enrique VIII estaba enfermo y estaba ya por morir. Entonces él no podía permitir de que a su hijo lo tomaran por loco y pues no siguiera, ¿no? Esta cadena de poder. Pero antes de morir él quería ver cumplir la condena a alguien que había alguien que había cometido un delito, me parece. Entonces él logra hacer esta sentencia, pero no logra ver la ejecución porque él muere antes. Y Tom,
al enterarse de esta petición que tenía su padre, que quería, había dejado este último mandado, por así decirlo, él decide pues perdonarle la vida porque no era justo. Y es así como empiezan las habladurías de que él era una persona muy buena, ¿no? Y que había dado muchos cambios. Una vez ya el rey muerto, pues las responsabilidades caen directamente sobre Tom, a quien creían que era el príncipe, ¿no? Y él empieza a preguntar cuáles eran los cargos de la lista de condenados que tenía en ese entonces, ¿no? Y hubo un caso muy particular que era sobre una madre y su hija, a quien habían sido acusadas de brujería, que habían vendido su alma al diablo. Y la prueba era de que había entrado en el cementerio y que luego, seguido de eso, habían desatado una tormenta, ¿no? A lo cual, pues Tom, muy astuto, pregunta si la señora había tenido pérdidas, ¿no? Y sí, había tenido muchas pérdidas también por esa, ¿no? Entonces él empieza a dudar, ¿no? Y le dice a la mamá que si provocaba otra tormenta, él iba a perdonar la vida a su hija. A lo cual la señora dice que pues no puede hacer eso, ¿no? Aunque quisiera y lo haría para salvar la vida de su hija, pues no puede, ¿no? Y entonces a lo que Tom le dice a los demás de que la liberen porque una madre haría todo lo que fuera y no dejaría a su hija morir si tuviera la oportunidad de salvarla. Entonces las demás personas ven que él era muy sabio y sobre todo muy misericordioso, era muy bondadoso porque le había perdonado la vida, cosa que en esa actualidad era pues 1500 y algo, pues no se mostraba esa piedad ante estos casos. Y así va salvando a varias personas de forma piadosa, ya que pues los cargos eran injustos y toda esa ley eran absurdas. Y él dice que va a cambiar todo eso, ¿no? Cuando ya sea proclamado rey. Y así vemos cómo pasa el tiempo, ¿no? En esta parte. Y luego lo quieren, como si llega el rumor de que él está loco y que ha cambiado mucho. Y después de 3 días, al cuarto día después de tener estas, ¿cómo se le dice? De estar de luto, y él tiene que dar una cena con todo, pues, la realeza, ¿no? Todos los nobles y todo eso es una forma de asegurarse de que este príncipe estaba bien, ¿no? Y que no estaba loco. Y bueno, él estaba nervioso, ¿no? Aunque las decisiones que había tomado sobre la mujer y la otra niña habían hecho de que entrara en confianza y le empezara a gustar, ¿no? El poder tener este mando. Y por el parte de Eduardo, él vuelve a escaparse de ¿cómo se dice? De la pandilla y va con sus amigos, ¿no? A lo cual uno de ellos pues le empieza a fastidiar porque como él decía que era el rey, pues como le tenían cólera, ¿no? Entonces él agarra un garrote, uno de los que estaban ahí, y lo quiere golpear, ¿no? A Eduardo, pero él por sus clases de esgrimas logra vencerlo fácilmente y sale corriendo, ¿no? De ahí, porque no lo quería. Y su padre, bueno, seguía por ahí, ¿no? Siendo buscado. Luego ya se encuentra con ese señor, que lo protegía, pero finalmente son encarcelados ya que estaban perseguidos por delitos.
el niño por ser parte del crimen del asesinato del sacerdote, y el hombre este que lo cuidaba estaba por otro cargo, ¿no? Entonces los dos son arrestados y Eduardo ve las miserias que vive, y ya no solamente ya no ve solamente las miserias de ser pobre, sino también las miserias de estar en la cárcel, ¿no? Entonces vemos como él, al quedarse asombrado, dice que, bueno, va a hacer que esto cambie cuando él sea rey, ¿no? Porque él nunca había perdido las esperanzas de llegar a aclarar todo y volver y ser rey, ¿no? Porque ya se había enterado de que su padre había muerto. Entonces en estas, en estos hechos que pasan, el arrestado hace enfurecer a los guardias porque él decía que era el rey, pues, ¿no? Y por ese atrevimiento le habían dicho que iba a recibir 12 latigazos, a lo cual el hombre que lo protegía, pues, dice que no, que él iba a recibir por él, ¿no? Entonces lo empiezan a azotar y este hombre no hace señas de dolor y muestra mucha fortaleza, ¿no? Y las demás personas se sienten conmovidas, ¿no? Por este sacrificio que había hecho. Y él decía, pues, ¿no? Que el salvar de la vergüenza a un rey, a un futuro rey, iba a ser muy, muy bueno, ¿no? Entonces él, en recompensa, Eduardo le decía, pues, ¿no? Que cada vez iba a tener mayores puestos, porque ya lo había proclamado así de palabra, que sea caballero. Yo ahora creo que le iba a decir como noble, no me acuerdo bien. Pero la cosa es que subía de rango. Y bueno, así ven como son eh, separados, porque en una de estas tantas acusaciones que tienen, habían acusado a una mujer perdón, habían acusado también a Eduardo de que de haber robado un carnero, creo, un cerdo, un animal, pues, o un burro, creo que era. Y este burro costaba más de 8 libras, creo. Y la ley decía que si pasaba un límite de costos, pues el castigo iba a ser la muerte. A lo cual la señora, pues horrorizada, perdón, no quiere que la muerte de un niño esté en sus hombros, ¿no? Entonces ella dice que pues le había costado 3 libras, algo así, ¿no? Un costo mucho menor. En lo cual pues se salva de morir, pero igual seguía Eduardo preso. Y luego uno de los policías, estos guardias que tenían, aprovechándose de esta situación, porque era obvio, ¿no? Que la señora había dicho que el precio ese para que no lo mataran a Eduardo. Y él se aprovecha, este guardia, y le dice que como le había costado tan barato, que él se lo compraba. Y la señora le dice que no le había costado así, que era mucho más caro. Esto diciendo trueques, por así decirlo, tratos sucios fuera de lo que era, de lo que fuera este juicio, ¿no? Y el guardia le vuelve a decir, ¿no? Que cómo va a decir que está más, entonces lo iban a matar al niño. En lo cual la señora, con mucho enojo, acepta venderle por tan bajo, ¿no? El costo de su animal. Y esto, Henden era el nombre del hombre que protegía a Eduardo, Henden, escucha esto, ¿no? Y se aprovecha también, saca provecho de esto, diciéndole al guardia que los dejara huir, porque si no iba a revelar que él se había aprovechado de eso. A lo cual, entre palabras y todo, terminan yéndose y convenciendo, ¿no? Entonces huyen cada uno por su lado. Bueno, en este caso lo hace huir sale primero Eduardo, ¿no? Sale corriendo y el guardia no lo queda mirando. Luego vemos como esta parte ya casi es al final, donde Eduardo trata, pues, ¿no? De llegar a Londres. A Londres era así, para que
para que pueda aclarar, ¿no? Porque él se había enterado de que había alguien gobernando en su nombre, pero que tomaba muy buenas decisiones, ¿no? Entonces él no podía querer de que sea ese niño mendigo que había conocido, ¿no? Él pensaba que era un noble quien había tomado el lugar del rey. Y por eso lo quería conocer, y como decían que era muy piadoso, él creía que si llegaba y le decía su caso, pues le iba a ayudar, ¿no? Y luego, mientras tanto, en el otro lado vemos como a este a este niño, a Tom, ya se faltaba poco para que lo nombraran, pues, ¿no? Rey. Y él, pues, no quería, porque no se sentía a gusto, empezaba a sentirse a gusto porque una escena donde él está dando puñados de dinero a su pueblo, su mamá lo reconoce entre tanta multitud y se acerca a él y lo agarra del pie y le dice, hijo, ¿no? ¿Qué haces acá? Y él se llena de vergüenza y rápidamente llama a los guardias y le dice que la alejen, que no conocía a esta señora, ¿no? A lo cual él se siente muy mal, y no se siente a gusto y ya no le gustaba, ¿no? Ser príncipe o rey en este caso, y que quería que apareciera, ¿no? Eduardo, para que pudiera él volver a su vida normal. A lo cual uno de sus más allegados le dice que él era su madre, ¿no? Pero entonces sus empleados vuelven a decir que otra vez estaba cayendo en la locura, ¿no? Y así vemos cómo pasa hasta que finalmente llega el día de la coronación, de proclamarlo rey, y Eduardo tenía que ir a impedirlo, porque si una vez se ha coronado, ya no podía deshacer, ¿no? Entonces, ese niño llega a las justas y bueno, se logra interrumpir y él empieza a decir que él era el rey, pues, ¿no? A lo cual los guardias al toque lo empiezan a agarrar, pero Tom les dice que lo suelten y que efectivamente ese niño mendigo, Eduardo, era el verdadero rey de Inglaterra. Entonces vemos como los demás no le creían, ¿no? Y Eduardo decía que que él era el único que podía responder una pregunta, que iba a decir de que iba a demostrar que en verdad él era el verdadero rey, ¿no? ¿Y qué era esa pregunta? Era dónde estaba un sello real, el cual el padre antes de morir le había dado pues a Eduardo, ¿no? Y lo habían escondido. Y él le dice que estaba en una parte de su habitación escondido, ¿no? Y rápidamente va un sirviente a verificar eso, pero cuando regresa llega con las manos vacías y diciendo que no había nada, ¿no? Entonces, Tom dice que cómo era el sello, ¿no? Que era algo redondo, etcétera, etcétera. Y él dice que él sabía dónde estaba, ¿no? Y todos se sorprenden y dice que el día que cambiaron de ropa, Eduardo al salir deja este sello tirado en, en la habitación del palacio, ¿no? Entonces Tom lo guarda y lo tiene en una armadura, creo que dice, ¿no? Y bueno, finalmente se aclaran las cosas, vuelve a darle las vestimentas caras y finas, Tom a Eduardo, y se proclama rey, ¿no? Eduardo tiene mucha misericordia de él y dice que él va a ser como las personas que guían al hospital, que va a ayudar a todos esos niños pobres, ¿no? Para poder hacer algo, ¿no? Porque Eduardo, cuando pasó su vida pobre, él se dio cuenta de todas las cosas que pasaban, ¿no? Todas las dificultades, y él quería cambiar eso, ¿no? Y qué mejor que Tom, que ya conocía esto, para ayudarle, ¿no? A este trabajo arduo para cambiar esas problemáticas de ese entonces. Al hombre que lo cuidaba, lo asciende y es la única persona que puede estar en su presencia sin quitarse el gorro, el sombrero, como una forma de cercanía y de confianza, ¿no? Y bueno, los demás son encarcelados, los que lo azotaron a ese hombre son encarcelados, él salva a muchas personas, de las que ella había conocido en la cárcel y que estaban de manera injusta, ¿no? Y así vamos viendo cómo llega el fin, ¿no? A esta obra, que me parece muy,
muy bonita. Eduardo le da, pues, ¿no?, beneficios. Creo que le da hasta un terreno, una casa, donde él puede vivir con su familia. Entonces él muy contento va y le dice. Y así acaba este relato, el cual ha sido como muy infantil, ¿no? Me parece así, aunque es una obra literaria, me parece como para un público más joven, ¿no? Y, y me imagino que para los niños sería un cuento, pues, si lo resumimos a un cuento, sería algo muy, pero muy interesante para ellos, ¿no? Que puede sacar muchas enseñanzas, por así decirlo. Bueno, profesor, eso ha sido todo por mi parte y nos vemos en una próxima ocasión.